Días, mi grupo está conformado por Robles José, Jiménez Alan y mi persona, Juan Paola. Hoy les vamos a hablar sobre los derechos básicos de aprendizaje y sobre los estándares básicos de competencia de transición a segundo grado. Los derechos básicos de aprendizaje exponen unidades básicas y fundamentales que se utilizan en el proceso de aprendizaje para el desarrollo del conocimiento en estudiantes de diferentes grados y sobre un área en específico. Estas están formuladas para cada grado, pero los maestros pueden acomodarlo a las capacidades y conocimientos que tengan los estudiantes. Hay que tener en cuenta que los derechos básicos de aprendizaje no son una propuesta concreta y por eso debe acomodarse a los enfoques, metodologías, estrategias y contextos de planes de área y de aula en los proyectos educativos institucionales que se lleven a cabo en cada institución educativa. Su propósito es que se construyan y vivencien los conocimientos de una forma integral. El maestro tiene la obligación de que el estudiante se sienta a gusto con lo que aprende y que no sea un aprendizaje en el que estén obligados a memorizar, sino que sean espontáneos. Así pueden alcanzar las metas planteadas en los estándares básicos de competencia y puedan ser promovidos de grado a grado. Se busca que tengan un desarrollo en su proceso de aprendizaje. En el caso de inglés, que lleguen a un nivel preintermedio B1 cuando estén ya en 11 grado. La estructura del DBA. El enunciado establece lo que los estudiantes pueden aprender. La evidencia muestran las posibles manifestaciones del lenguaje. El ejemplo plantean situaciones en las que se hacen visibles. Estas se pueden modificar dependiendo de las capacidades y conocimientos que tengan los estudiantes. También se muestran de una forma numérica, pero no tienen un orden como tal. ¿A quiénes van dirigidos los derechos básicos de aprendizaje de inglés para transición y primaria? Okay. Los DBA son una herramienta del Ministerio de Educación Nacional que pone a disposición de toda la comunidad educativa. A las entidades territoriales les proporciona un referente que les permite lanzar iniciativas curriculares adaptadas a las necesidades de sus instituciones educativas. A las instituciones les ayuda a articular sus planeaciones de área y aula por grados y niveles. A los docentes directivos les muestra un referente y un punto de partida para llevar a cabo sus procesos de diseño curricular. A las familias les permite identificar e interpretar los aprendizajes que están o no alcanzando los niños y niñas y jóvenes en su proceso escolar. A los estudiantes les brinda información sobre lo que deben aprender en el año escolar y en cada grupo de grados. Al Ministerio de Educación Nacional, fundaciones y otras entidades les permite generar estrategias acordes que garanticen de forma básica lo que se espera de que los estudiantes desarrollen. En estándares básicos de aprendizaje son documentos que se derivan de los lineamientos curriculares que permiten indicar qué deben manejar los estudiantes por grupo para el alcance de las competencias de cada área. Los DBA que he escogido en transición para la parte de humanidades fueron el punto 7, 8, 9 y 10. El 7. Expresa y representa lo que observa, siente e imagina a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. Quiere decir que es partícipe en canciones, rondas y juegos tradicionales, dando su aporte personal espontáneamente. Dramatiza diálogos con sus juguetes y otros elementos a la vista. Expresa sus sentimientos y emociones por medio de dibujos, pinturas, figuras, etc. También está el punto 8,
Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. Quiere decir, identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la poesía, etc. Sigue y construye juegos de segmentación de palabras por medio de las palmas, el zapateo. Relaciona sonidos onomatopeicos del entorno y los objetos que representan. Punto 9. Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de textos. Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias de lo que percibe en diferentes registros. También identifica las letras cotidianas y las asocia en diferentes textos. Explora textos diversos y reconoce su propósito. Relaciona lo que lee y las situaciones de su vida cotidiana u otros temas que le interesan. Punto 10. Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas. Quiere decir que muestra interés en cómo se escriben las palabras que escucha, identifica y relaciona los sonidos de las letras que escucha en lecturas y su propia grafía para escribir qué quiere o necesita expresar y escribe su nombre con las letras que conoce. Bueno, ¿cuáles son las estructuras en el español en primero y segundo grado? Primer grado. 1. Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse y acceder al universo cultural que los rodea. Como evidencia de aprendizaje, esto le permite establecer semejanzas, comprender los mensajes y describir los diferentes tipos de voz. Segundo, relaciona códigos no verbales como los movimientos corporales. Esto le ayuda a identificar intenciones mediante los gestos, interpretar ilustraciones, representar objetos y reconocer el sentido de algunas ciudades. 3. Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. Mediante ello, comprende el sentido de los textos e interactúa con sus compañeros. 4. Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de texto. Esto le permite compartir sus inquietudes e identificar la repetición de algunos sonidos. 5. Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha a partir de la diferenciación de los sonidos. Esto le ayuda a extraer información del contexto comunicativo, comprende las temáticas e identifica los sonidos presentes en las palabras. 6. Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizaje. Esto le permite construir textos cortos para relatar, expresar sus ideas, elaborar listas, escribir palabras sencillas y relacionar los sonidos de la lengua. Segundo grado. Primero, identifica las características de los medios de comunicación masiva a los que tiene acceso. En evidencias de aprendizaje, utiliza los medios de comunicación masiva para informarse y expresarse con claridad. Segundo, identifica las funciones que cumplen las señales y los símbolos que aparecen en su entorno. Tercero, comprende diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias. Esto le permite también reconstruir acciones, elaborar una hipótesis y también leer en voz alta textos literarios teniendo en cuenta el ritmo. Cuarto, predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de texto a partir de sus conocimientos previos, claro. Quinto, produce diferentes tipos de texto para atender a un propósito comunicativo en particular. La estructura de los DBA de inglés en transición se divide en 4 partes. La primera,
Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato y responde a ellas de manera no verbal. Ejemplo, cuando el maestro le pide a sus estudiantes que se levanten o cuando están corriendo y se les dice que se detengan. 2. Asocia imágenes con sonidos de palabras relacionadas con su casa y salón de clases. Ejemplo, una clase estudiando las partes de la casa, del colegio o cualquier otro lugar. 3. Identifica, repite y utiliza palabras asociadas a su entorno inmediato. Ejemplo, el maestro pregunta cómo se dice mientras señala el objeto y el estudiante responde. 4. Comprende y responde preguntas muy sencillas sobre sus datos personales. Ejemplo, al preguntarle su nombre, la edad o sobre su familia. DBA en inglés. En primer grado. En este curso, el estudiante comprende y responde a instrucciones sobre tareas escolares básicas de manera verbal y no verbal. También comprende y realiza declaraciones sencillas y también puede organizar una secuencia de eventos principales en una historia corta y sencilla. Puede llegar a responder preguntas sencillas como su formación básica personal. En segundo grado, puede expresar ideas sencillas sobre temas estudiados, puede comprender la secuencia de una historia corta y sencilla, también puede intercambiar información personal y puede mencionar aspectos culturales de su propio entorno. Esto se da cada vez que finalizan el curso.